Propiedades coligativas de la Facultad de Ingeniería de la UBA, materia Química 1, 6302. El objetivo de este trabajo práctico es calcular la masa molar del azufre aplicando el método crioscópico. Las propiedades coligativas son aquellas que solo dependen de las cantidades relativas del soluto y solvente y no de la entidad química del soluto. Las propiedades coligativas son 4. Disminución de la presión de vapor, aumento del punto de ebullición, descenso del punto de congelación y presión osmótica. En este caso utilizaremos el descenso del punto de congelación para el cálculo de la masa molar del azufre. Con esta metodología lo que lograremos es, al agregar al naftaleno, que es un solvente volátil no electrolito, un soluto no volátil, en este caso azufre, lograremos que la temperatura de cristalización de la solución sea menor que la temperatura del solvente puro. Podemos ver esquemáticamente en un diagrama presión-temperatura, la curva azul es la curva de la sustancia pura, del naftaleno, y la curva roja es la curva de la solución naftaleno más azufre. Y podemos ver que la temperatura de fusión o cristalización del naftaleno puro va a ser mayor que cuando se le agrega azufre, que será ligeramente menor. Por lo tanto, el delta T crioscópico o el delta T de fusión será la temperatura de fusión del solvente puro, que es el naftaleno, menos la temperatura de fusión de la solución. Recuerden que el delta T siempre es positivo. Aquí veremos unas salvedades de la aplicación de estas ecuaciones. El delta T crioscópico tiene que estar definido de manera tal que sea positivo, porque veamos que el lado derecho de esta ecuación, o sea, Kc, M e I son positivos, por lo tanto el delta T es positivo. T0 es la temperatura de fusión del solvente y T es la temperatura de fusión de la solución. Como vemos, esto es correcto porque la temperatura de fusión de la solución es menor que la temperatura de fusión del solvente puro. Y no olvidar nunca de colocar en la fórmula el I de Van 't Hoff y luego justificar correctamente su valor. Para efectuar la experiencia tenemos que armar un dispositivo como el de la figura de la derecha, donde tenemos que poner un Q universal. Esta llama representa un mechero Bunsen que se conecta a una línea de gas mediante una manguera, un trípode para apoyar el vaso de precipitados, que hay que ponerle agua porque vamos a hacer un baño María, un aro para sostener el vaso de precipitados y que no se caiga, un soporte para el tubo de crioscopía. Vamos a utilizar un termómetro graduado de 0 a 100 grados. Vamos a utilizar también una varilla agitadora. Y es muy importante que el termómetro esté tocando la solución, porque si no vamos a estar midiendo una temperatura incorrecta. Es importante que el tubo de ensayo o tubo de crioscopía sea de paredes gruesas y esté templado para soportar las altas temperaturas. Y aquí está simbolizado un tapón con 2 agujeros que hay que colocarlo aquí tapando el tubo de crioscopía, y hay que pasar el termómetro por uno de esos agujeros y por el otro agujero la varilla agitadora.
Vamos a ver un ejemplo de cálculo con resultados experimentales reales. Esta curva es de un alumno de cuatrimestres anteriores, donde se obtuvo primero la curva de arriba, que es la de solvente puro, la de naftaleno. Se fue determinando la temperatura en base a los procedimientos explicados anteriormente, y luego, una vez agregado el azufre, la curva de abajo es la temperatura medida en función del tiempo, la temperatura de la solución. En la parte donde se obtiene una meseta, tanto en la curva superior como en la curva inferior, es donde vamos a tomar el delta T para hacer los cálculos. El delta T lo tenemos experimentalmente del gráfico anterior. La constante crioscópica la tenemos de tabla. La molalidad es lo que nosotros precisamos. El I de Van 't Hoff es 1 en este caso porque el solvente es un electrolito. Por lo tanto, la molalidad se obtiene de la siguiente forma. Ahora veremos la deducción del cálculo de la masa molar de azufre a partir de la molalidad experimental. Sea G1 la masa de solvente de naftaleno, G2 la masa de azufre y M2 la masa molar del azufre, que es lo que queremos calcular. Recordemos que la definición de molalidad es moles de soluto sobre kilo de solvente. Los moles de soluto es la masa de soluto dividido la masa molar de soluto. Y aquí lo que tenemos es un cambio de unidades. Si la masa de solvente la tenemos en gramos, sabiendo que 1000 gramos es 1 kilo, así tenemos la masa de solvente en kilos. Finalmente, despejando de la definición de molalidad la masa molar de azufre, tenemos que se puede calcular teniendo de datos la masa de soluto, la masa de solvente y la molalidad experimental.